Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal Estudia tu lección. Aquí estaremos estudiando semana tras semana la lección de escuela sabática. La lección de este trimestre es una lección muy interesante, unidad en Cristo. Y vamos a estudiar esta semana cuando surgen los conflictos. Así que estudiaremos algunos conflictos que amenazaron la iglesia primitiva y cómo es que los líderes o cómo es que la iglesia primitiva pudo dar solución a estos conflictos que amenazaban la unidad. Y qué lecciones y qué principios podemos nosotros obtener de estas narraciones. Así que esta semana el estudio de la lección es muy interesante. Vamos entonces a bosquejar esta lección, vamos a dividirla en tres aspectos importantes. Vamos a hablar acerca de los aparentes prejuicios étnicos. Vamos a hablar también de la amenaza de la conversión de los gentiles y lo que significó para la iglesia. Y vamos a hablar del tema que se trató en el Concilio de Jerusalén. Muy bien, en esta primera sección estamos analizando el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 1 al 6. Es muy interesante. El versículo 1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diarias. Parece que cuando la iglesia comenzó a crecer, hizo que las cargas de los discípulos se hicieran más pesadas cada vez. Pues ¿cuál es la razón? Por supuesto, había más miembros y dentro de esos nuevos miembros comenzaron a llegar gentiles, algunos conversos de habla griega. Y aquí es donde hay un aparente problema, esa primera dificultad que ya muy temprano la iglesia comienza a experimentar. La Biblia no dice que era un problema real. La Biblia lo que dice es que algunos aparentemente vieron que las viudas de los griegos eran desatendidas. Ese era el problema. Ese problema amenazaba la unidad de la iglesia. Prácticamente partía la iglesia en dos: judíos por un lado, griegos por otro. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Los discípulos escucharon la queja. Los discípulos estuvieron atentos a lo que aquellas personas les dijeron. Y entonces los discípulos pensaron en una solución. Así que los siguientes versículos, ya conocemos la historia. Los siguientes versículos señalan que se buscaron a 7 hombres, que posteriormente se les llama diáconos. Esos 7 hombres justamente eran de esa área de la línea de los griegos, y ellos ahora iban a quedar atendiendo esas necesidades específicas mientras los discípulos seguían predicando la palabra de Dios. Así que esta primera problemática encuentra una aparente sencilla solución. Y esta es una gran lección para nosotros. Realmente muchas de las soluciones están a la mano. Muchas soluciones que amenazan la unidad de la iglesia están al alcance de todos, son sencillas, pero esas soluciones sencillas pues traen beneficio a la iglesia. Así que este es el primer aspecto importante que podemos ver en esta lección. Ahora, en cada uno de los elementos que vamos a estudiar, al final vamos a enlistar aquellos principios que usaron los apóstoles. Así que nos quedamos con este aspecto: escuchar a aquellos que tienen una aparente diferencia y entonces proponer una solución. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que los apóstoles seguramente preguntaron, seguramente tuvieron en cuenta todas las necesidades, y la solución que ellos propusieron, dice, agradó a la multitud de la iglesia. Eso es una manera muy espiritual de solucionar un conflicto en la iglesia. Muy bien, el siguiente escenario lo encontramos en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos. El capítulo 10 narra
la obra directa del Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Conocemos también la historia, así que no vamos a ahondar mucho. Pero quiero leer algunos versículos. El versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Hay una descripción de un hombre que dice es piadoso, temeroso de Dios y que ayudaba a la iglesia y oraba siempre a Dios. Lo interesante es que este hombre no era judío, este hombre era gentil. Pero hasta ese momento la iglesia todavía tenía prejuicios en cuanto a la relación que un judío debía tener con un gentil. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios cuando eso ocurre? Vino Dios, se revela a este hombre en visión. Le dice a este hombre, o le da un mensaje a este hombre, le dice que sus oraciones han sido escuchadas por Dios. Pero no solamente Dios hace la obra en el corazón de este hombre gentil para convertirlo, sino que también ahora Dios se presenta delante de uno de los apóstoles, la famosa visión de Pedro. Así que Dios se presenta delante de Pedro y le da una visión, la cual nosotros ya conocemos, aquel lienzo que se extiende con animales inmundos, y se le da la orden a Pedro: mata y come, etc. Esta visión tenía como propósito darle una visión más clara, o darle otra al apóstol Pedro, otra manera de ver a los gentiles. Pedro entendió muy bien la visión. Voy a ir a los versículos puntuales. Voy a ir al versículo 28. En el versículo 28 Pedro dice: y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Así que Pedro entiende que ya no debe referirse a un gentil con ese tipo de calificativos. El versículo 34 es mucho más diciente todavía. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que la conversión de este hombre, de este centurión, y de su familia y de sus amigos, porque cuando Pedro llega están todos ahí reunidos, Pedro les predica el evangelio y Pedro hace una obra con ellos impresionante. Pero la iglesia, ahora en el capítulo 11, la iglesia de Jerusalén le llega el informe de lo que está ocurriendo con Pedro, y vean la reacción de la iglesia. Capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es decir, la iglesia no estaba habituada a lidiar con estos asuntos. La iglesia le pide cuentas a Pedro. ¿Cuál es la solución? Entonces la solución está en los siguientes versículos. Pedro lo que hace es enfatizar el mensaje claro de Dios. Pedro narra la visión que él tuvo. Pedro narra también cómo un ángel se le presentó a Cornelio. Pedro narra cómo se encontró con Cornelio. Pero hay un énfasis muy especial, y creo que aquí es donde el apóstol Pedro describe la comprensión clara que tiene sobre la obra del Espíritu Santo con los gentiles. En los versículos 16 y 17, Pedro dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Esta es la lógica del apóstol Pedro. Cuando habló con estas personas, el Espíritu Santo fue derramado también sobre ellos. Así que la lógica de Pedro es: si el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, sin ser judíos, sin ser circuncidados, sin conocer tal vez a profundidad la ley de Moisés, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, al igual que sobre nosotros, ¿por qué yo habría de impedir que ellos siguieran adelante con el conocimiento de la palabra? Así que el argumento del apóstol Pedro derriba un tremendo prejuicio y prepara a la iglesia para el siguiente paso. Así que lo que hace Pedro ante esta dificultad es simplemente expresar la revelación que Dios le dio
mediante la visión, pero también contarles a ellos la propia experiencia de lo que él vio, de cómo el Espíritu Santo tomó posesión también de los gentiles. Ahí estuvo entonces la solución a ese aparente problema de dividir a la iglesia. El tercer escenario que encontramos está en Hechos, el capítulo 15, el famoso concilio o la asamblea de Jerusalén. ¿Qué ocurrió aquí? Algunos miembros de la iglesia guardaban aún prejuicios sobre las implicaciones de juntarse con los gentiles, y algunos tenían el concepto de que la salvación era exclusiva para quienes hacían parte del pueblo de Dios, los cuales, por asunto del pacto, habían sido circuncidados. Entonces llegaron a relacionar la salvación con la circuncisión. Es decir, si estás circuncidado, tienes acceso a la salvación. Si no has sido circuncidado, no tienes acceso a la salvación. Mira lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está la lógica. Si no te circuncidas, no eres salvo. Bueno, este era un tremendo peligro y que amenazaba también igual con dividir la iglesia. Algunos de los fariseos entonces en el versículo 5 hacen una propuesta. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era la propuesta. Entonces eso pues lógicamente iba a dividir la iglesia. ¿Cuál fue la solución? El relato nos dice que se levantaron Pablo y Bernabé, quienes ya habían tenido alguna experiencia cuando fueron en misión con la conversión de muchos gentiles, y también Pedro en la propia experiencia con Cornelio. Así que ellos expresan su punto de vista, ellos narran sus experiencias respecto a la conversión de los gentiles y sobre todo enfatizan cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de ser circuncidados. Así que quien aparentemente es el presidente de esta junta, de este concilio, que es Jacobo, hace la siguiente propuesta. Lo encontramos en el versículo 19 y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, lo que hace este hombre, Jacobo, es escuchar y entonces se toma una decisión, no poner cargas sobre los gentiles. Así que aquí encontramos tres experiencias que hacían que corriera peligro la unidad de la iglesia. Vamos a ver algunos principios que podemos encontrar en esas tres narraciones. Número 1, los apóstoles reconocían abiertamente los problemas, y eso es algo muy importante. Aquellos que evitan los problemas o que los dejan por ahí pensando que van a solucionarse por sí mismos, están equivocados. Los problemas es necesario, los conflictos es necesario enfrentarlos, es necesario reconocerlos y entonces buscar una pronta solución. El segundo principio que encontramos que practicaron los discípulos es que se designaba a una o más personas para buscar una solución al problema o al conflicto. Eso es algo muy importante. Cuando se presenta una situación difícil en la iglesia, ya sea por una diferencia doctrinal, ya sea por una diferencia de práctica, ya sea por una diferencia entre hermanos en nuestras relaciones, es necesario entonces buscar a algunas personas que se encarguen entonces de enfrentar esa situación y de buscar soluciones. El principio número 3, escuchaban las historias, escuchaban los puntos de vista de ambas partes en conflicto y entonces buscaban mediar cuando había esas partes en conflicto. Número 4, se contemplaban las escrituras, algo muy importante. Lo podemos ver en el concilio de Jerusalén, cómo Jacobo
acudió al Antiguo Testamento, al profeta Amós en este caso, y hay otros profetas en donde se narraba la conversión de los gentiles y cómo ellos pudieron ver que en ese momento se estaba cumpliendo la palabra del profeta. Entonces, ir a las Escrituras es muy sabio. Principio número 5. Se presentaban y se buscaban evidencias de la conducción divina. Así que eran momentos de oración, eran momentos de búsqueda espiritual, eran momentos en los cuales se buscaba esa conducción de Dios. Y número 6, se comunicaba la decisión a la iglesia en pleno, junto con las razones. Es decir, se aseguraba que las decisiones de ese grupo, que eran líderes, pudiera darse a conocer a toda la iglesia. Así que al seguir este proceso, se evitaron divisiones mayores dentro de la iglesia. Estos peligros que podemos estudiar durante esta semana son peligros que actualmente también pueden amenazar a la iglesia. Hoy nuestra iglesia, tanto a nivel local como a nivel mundial, se encuentra con ciertas diferencias en cuanto a la doctrina, en cuanto a ciertas prácticas, asuntos culturales, asuntos de idioma, etc. Son peligros latentes, pero cuando nosotros dejamos guiar por el Espíritu Santo, esos peligros se convierten en bendición, porque esos asuntos bien atendidos prepararon a la iglesia para ese crecimiento explosivo que iba a tener y a sufrir en los siguientes años. Así que la lección de esta semana nos invita entonces a buscar siempre la unidad y a buscar por sobre todo la conducción divina para que la unidad se mantenga entre nosotros. Muchas gracias por estar en este medio, por estar en este canal. Estudia tu lección, te invito para que puedas estar atento a las publicaciones de este canal, para que compartas también este momento del repaso de lección con otras personas, con tus amigos, en tu familia, en tus redes sociales, y entonces podamos seguir compartiendo el estudio de la lección cada semana. Dios te bendiga.